José, muchas gracias por la presentación y también por la oportunidad de hablar aquí, porque hace tiempo que no he podido ir a África y no he podido colaborar de alguna manera muy directamente con la Fundación y me siento muy honrada y muy feliz de poder estar compartiendo esto con vosotros y de que hayas pensado en que podría compartir algo interesante. Y me gustaría simplemente empezar a explicar muy resumidamente por qué elegí este título, por qué elegí este tema y luego lo iré deslizando, explicando un poco mi experiencia personal y un poco cómo lo podemos poner en práctica, como ha dicho José, no solo a nivel de colaboración y voluntariado, pero también a nivel de experiencia personal de cada uno. Bien, pues descubrirse en el límite del altruismo, yo creo que es importante porque de alguna manera algo que sí que he aprendido en mi experiencia personal y en mi experiencia como psicóloga es que muchas veces hay cosas que son inconscientes, que no nos damos cuenta, que dirigen nuestra vida y dirigen nuestra manera de estar con los demás y de darnos a los demás y que está relacionada con el estrés, está relacionada con un estrés que no vemos, que no es obvio, pero que nos impone mucha presión y muchos límites a la hora de tener claridad en qué es lo importante a la hora de dar a los demás, porque muchas veces tenemos la intención y está la intención desde el corazón de querer ayudar, pero la claridad de lo que es importante a veces está nublada y eso es lo que creo que hoy podemos ir explicando juntos con este tema. Me gustaría empezar a describir de alguna manera mi trayectoria para que entendáis cómo he ido descubriendo este tema y realmente poniéndolo en práctica. De alguna manera, yo creo que el tema del altruismo, o sea, el valor del altruismo, ha sido implantado desde que nací, o sea, desde que entré en nuestra casa como familia. Yo creo que ha sido un valor que siempre ha estado en casa como un valor importante a la hora de relacionarte con el mundo. Y eso es una semilla que se planta dentro de nosotros cuando somos pequeños. Hay muchas semillas que vamos plantando en nuestros hijos, pero yo creo que una de ellas importante para mí y estoy segura para mis hermanos ha sido el tema del altruismo. Eso obviamente por parte de mis padres, por parte de mi padre en concreto, con el tema de ser médico y el desarrollo de esta fundación que, como sabemos, requiere un cultivo muy importante sobre este valor. Pero por otra parte, yo quiero también mencionar a mi madre porque creo que la semilla que ella ha plantado ha sido una semilla siempre de descubrir cosas nuevas, de una mente creativa abierta a ver otras realidades. Ella veía unos árboles al final del jardín que habían podado y los convertía en un bosque de lápices. Entonces, de alguna manera, eso pues siempre ha estado también en mí y ha sido como la combinación, yo creo, junta de esos dos valores que han ido creciendo a lo largo pues, de mi vida y de mi trayectoria profesional. Entonces, desde ahí quiero entender que eh, una cosa que fue muy importante a la hora de comprender un poco más lo que significaba dar a los demás desde una visión abierta y no tan limitada a la hora de entender qué era lo importante a la hora de observar al otro, fue mi trayectoria en Nueva York. Como José ha dicho, he ido dando un poco de tumbos a lo largo de mi experiencia profesional en Estados Unidos y en España, pero eso me ha dado un bagaje diferente
porque he visto realidades muy complejas y muy distintas. Y una de ellas fue cuando estuve en una organización que era también sin ánimo de lucro, pero estaba trabajando allí y el objetivo principal era ir a las viviendas de protección oficial de Nueva York para ayudar a las familias a través de terapia, que ellos pudieran entender sus relaciones diferentes porque los niños estaban en riesgo de ser separados de la familia. ¿Vale? Entonces era un riesgo muy grande de vulnerabilidad a nivel a nivel infantil y a nivel familiar y de sociedad. Y, y allí experimenté, obviamente, muchas cosas, pero una de ellas con las que me quedo, que tiene que ver con eh, esta charla, es la experiencia de que mm, mi supervisora, yo me acuerdo cuando entré por primera vez en una de esas casas, el miedo y la inseguridad y la incertidumbre de qué es lo que yo voy a hacer aquí, qué es lo que puedo aportar, era muy grande, pero me inspiraba tanto su manera de estar en esas circunstancias, porque su mirada era, tú simplemente ve la humanidad de esta persona o de esta familia. Olvídate de la estructura de lo que estás viendo, es decir, de lo que te han contado, de cómo ellos en este momento tienen su situación en su vivienda. ¿Vale? Todo eso lo tienes que tener en cuenta, esa forma la tienes que tener en cuenta, pero ve más allá de la forma, ves al contenido. O sea, son personas que están vulnerables y que han tenido una circunstancia muy grave en su vida y que debido a eso la compasión del entendimiento y de la oportunidad de saber que siempre hay un hope, ¿no? Una oportunidad de crecimiento de esa familia, es lo único que te va a ayudar a sentirte que puedes hacer algo. ¿Vale? Luego las herramientas ya las irás ajustando, pero ese entrar en una casa que no sabes qué te vas a encontrar, en una situación tan compleja como incierta y tan vulnerable como saber que si eso no funciona, el niño se va a salir de su familia, realmente te hace ver que las personas somos personas y que las circunstancias no limitan muchas veces nuestra forma de poder salir adelante, ¿vale? Pero lo digo porque ella fue alguien que realmente me inspiró a salirme de la visión habitual y ahora veremos por qué esto es importante. Eh, otra de las herramientas que he ido descubriendo es, como José también ha dicho y descrito, el tema del yoga y la meditación. ¿Vale? En otra fase de mi vida estuve en California, allí estuve trabajando como profesora de yoga y realmente el tema de la meditación me abrió una puerta grande a poder cambiar otra vez la visión, no tanto hacia afuera, pero hacia adentro, y ahora explicaré por qué y cómo, ¿vale? Eh, bueno, aquí, desde aquí podemos ver unas fotos de cuando estuve en Zanzíbar. Eh, una de las cosas que también me ayudó en Zanzíbar a poder lidiar un poco con el contexto es el objetivo de la cámara. Como estoy explicando, siempre una conexión es poder salirte de tu forma de ver y la cámara me ayudó mucho a ver lo bonito o lo que iba más allá de lo que era el contexto, ¿no? Y aquí, como hemos dicho, ya he explicado un poquito lo del altruismo como valor familiar, y quería explicar un poco la diferencia entre el estrés que se ve y el estrés que no se ve. eh, Majo, en su presentación anterior, explicó el estrés que se ve, el estrés que es habitual en nosotros, como por ejemplo el estrés de estar pues una hora en tráfico o de estar constantemente trabajando y no tener espacio, ¿no? Para relajarnos, o el estrés de un conflicto con una persona. Son estreses que se observan, ¿no? Son estreses que ya creo que tenemos
un conocimiento amplio, casi todos, ¿no? De saber que eso nos afecta y nos tensa y nos impacta, como nos comentó Majo. Pero hay otro tipo de estrés que también es importante saber que viene del inconsciente. Son estreses que no vemos, que tiene que ver con nuestras creencias y nuestras maneras de ver el mundo, que, como he dicho, han sido implantadas, pueden ser semillas que se implantan para que broten ciertas cosas, pero también hay otras maneras de que se planten ciertas protecciones hacia el entorno, porque muchas veces no sabemos cómo adaptarnos a situaciones tensas y empezamos a crear ciertas formas de relacionarnos con los demás o de protegernos que son inconscientes, ¿vale? Y aquí he puesto el ejemplo de José, porque yo recuerdo que es una cosa que también me conecta mucho con este tema, y es que yo recuerdo que desde siempre, cuando era pequeña, José ha sido siempre muy crítico y muy crítico en la manera de analizar las cosas de una manera muy crítica, una manera de, bueno, esto es así, pero vamos a entenderlo, vamos a analizarlo. Y yo siempre he sido del lado de, bueno, esto es así y es así, ¿no? Muchas veces me he acomodado en la forma de ver las cosas y José me decía, Ana, sal del cascarón, ¿no? Sal del cascarón y despierta un poco. Y de alguna manera eso siempre se me ha quedado ahí, no como una forma de juicio, sino como una forma de que cada uno le da al otro, ¿no? Lo que no tiene. Y él me daba esa visión de juicio y de análisis un poquito más profundo. Y yo ahora, por ejemplo, en las sesiones con los pacientes y en el análisis conmigo misma, sí que uso una metáfora que es el despertarse, ¿no? La neurociencia, y esto lo he explicado en otra charla con Majo, se ha visto que muchas veces estamos en piloto automático, es decir, el 47% de nuestro día se ve que estamos en modo automático, no estamos prestando atención al momento, ¿no? Y eso es, estamos en un modo en el que no estamos conectados con lo que está sucediendo y de alguna manera es como estar dormidos, ¿vale? Y lo que he entendido es que a veces la vida te da circunstancias en las que tienes que despertarte, ¿no? A veces son circunstancias incómodas o difíciles, otras veces más agradables, pero de alguna manera todos tenemos que llegar a ser un poquito más conscientes. Aquí me gustaría explicar un poco qué significa la palabra altruismo, ¿vale? Me gustaría, si pudierais escribir en el chat, me gustaría que me dijerais vuestra opinión, así muy sencilla, de alguien que quiera compartirla. ¿Qué es el altruismo? Como si se lo explicaras a un niño de 5 años. ¿Qué es el altruismo? ¿Qué es lo que te viene así de primeras? Y ahora que está una nena ahí. ¿Qué es lo que os viene como la primera definición? ¿Qué es ser altruista? Ayudar a los demás, darse a los demás de forma desinteresada, ¿vale? Vale. Entonces, la primera noción que tenemos, ¿no? Es altruismo, es darse a los demás, es que yo doy al otro, ¿no? Y de hecho, en la etimología de la palabra me gusta usarla muchas veces cuando estoy trabajando con ciertos temas, viene del latín alter, ¿no? Que significa otro, que significa lo relacionado con los otros. O sea, es la búsqueda desinteresada del bien ajeno en oposición al egoísmo. ¿Vale? Y aquí lo que es importante saber, y yo creo que de alguna manera a veces obviamos, es que para la búsqueda desinteresada del bien ajeno, uno tiene que saber qué es lo ajeno, qué es lo propio, porque muchas veces creemos que el dar es infinito o no tiene nada que ver con uno mismo, pero creo que me he dado cuenta en muchas ocasiones que hay un límite en el que si tú no te incluyes a ti mismo, si tú en el dar no te incluyes en esa visión, no eres consciente de qué es lo importante que toca dar en ese momento. Y ahora veremos cómo uno puede ir entendiéndose a sí mismo para poder saber qué es lo importante
en el sentido de dar al otro, ¿vale? Porque ignoramos, y esto es una cosa que a veces es difícil, y es que vemos al otro como un ser humano y a veces no nos vemos a nosotros como otro ser humano, no nos incluimos en esa percepción de que yo también soy uno más y de que de alguna manera eso es inconsciente, ¿vale? Entonces, la capacidad del ser humano de darse cuenta como naturaleza intrínseca eh, es una capacidad que nos define en nuestra propia naturaleza, ¿vale? Una metáfora que me gusta a veces compartir es que si miráramos por la ventana y viéramos un ser vivo que está volando, sabemos que es un pájaro porque su propia naturaleza es volar, ¿no? Sabemos que no es un pez que nada, ¿no? Podemos diferenciar eso en una palabra. Entonces, si el pájaro nos mirara a nosotros mismos y tuviera la capacidad en una palabra de definirnos a nosotros como seres humanos, ¿cuál sería? Esa es una pregunta que a veces no nos hacemos y que obviamos, pero que si la utilizamos y la sabemos entender, nos ayuda, yo creo, en todo en cuanto a lo que significa darnos y darnos a los demás. Porque la naturaleza sería la reflexión, el ser consciente, ¿no? O sea, lo que nos diferencia, de alguna manera, los animales tienen conciencia, pero no pueden reflejar lo que hay dentro de nosotros. O sea, no pueden reflejar el propio pensamiento, no pueden reflejar cuál es la actuación adecuada. Nosotros tenemos esa capacidad. Igual que si tú a un pájaro lo metes en una jaula, ¿vale? Y le das comida, le alimentas, pero el pájaro está sin volar, no necesitamos ser un pájaro para saber que no está utilizando su propia naturaleza. Pues lo mismo nosotros mismos, cuando estamos en piloto automático, no estamos utilizando nuestra propia naturaleza. Y eso es importante porque de alguna manera, si no somos conscientes de lo que está pasando, no podemos dar a los demás lo que toca dar o lo que a veces es necesario, ¿vale? Y ahí podemos distinguirlo. Una manera de reconocer este tipo de estrés que no se ve es un estrés que viene determinado, y ahora veremos de qué manera viene determinado, pero es un estrés que se expresa a través del cuerpo. Muchas veces el cuerpo no lo hemos tenido en cuenta a la hora de analizar qué es lo mental o qué es lo que está pasando a uno mismo. ¿Vale? Pensamos que nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones es lo único que tenemos que tener en cuenta, pero hay una base que ahora se ha visto también obviamente desde el yoga, pero también desde la neurociencia, que nos ayuda a entender cómo la conexión del cuerpo y la mente eh, nos, nos incitan a saber qué es lo importante, a tener claridad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto también Majo lo habló en su presentación, y es que el dolor o la tensión crónica en el cuerpo la podemos percibir como si fuera una campana que nos avisa, una alarma que nos ayuda a darnos cuenta. Yo siempre digo que es como, a mí me gusta verlo como un mejor amigo que es incómodo, pero que te dice la verdad, ¿vale? Entonces, a veces cuando tenemos tensión crónica en el cuerpo, por ejemplo, a mí muchas veces se me pone aquí en la parte del trapecio, o cuando tenemos tensión en la barriga o tenemos tensión en la espalda, tenemos tensión que no es una tensión que está referida a una enfermedad concreta, ¿vale? Hay que saber diferenciar esto. No tiene que ver con una tensión que viene determinada de algo que te has hecho, te has caído, o que viene determinada de una enfermedad que es estructural. Esto es un dolor que no es estructural. Es un dolor que el médico ha visto que no tienes nada estructural que lo defina, ¿vale? Entonces es un dolor crónico o una tensión que uno puede ir percibiendo para ir ayudándose a darse cuenta de qué es lo inconsciente. Porque a veces, por ejemplo, cuando te duele, tienes tensión aquí, ¿vale? Puede ser que haya algo que no estás percibiendo, que está haciendo que tú salgas del centro de tu bienestar o del centro de lo que es adecuado darte a ti mismo para luego tener espacio para dar a los demás.
¿vale? Por ejemplo, muchas veces esto viene determinado con ideas como no ser suficiente o no puedo decir que no, ¿vale? Porque si digo que no, esto es inconsciente, pero muchas veces no me siento, no siento que voy a tener el apoyo o el aprecio o el reconocimiento de los demás. Y a veces esto es muy difícil darse cuenta, pero cuando ves la conexión y vas siendo consciente, te vas como deshaciendo de capas que te ayudan a tener más claridad en lo que es importante a la hora de dar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una cosa que nos puede ayudar mucho a darnos cuenta y a saber cómo dirigirnos es preguntarnos en qué contextos es difícil decir que no. O sea, cuando nos hacemos esta pregunta, y esta pregunta viene de un doctor que se llama doctor Gabor Mate, no me voy a enrollar en su biografía, pero es un doctor que explica muy bien la unión del cuerpo y la mente y cómo esto nos bloquea y no nos ayuda a dar lo mejor de nosotros cuando no es consciente, ¿vale? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer, ¿qué contextos es difícil decir que no? Y cuando reconocemos en contextos es difícil decir que no, podemos darnos cuenta de qué es lo que está haciendo que digamos que sí. ¿Vale? Y esto es un estrés inconsciente que realmente no se ve, o sea, no se percibe. Pero lo bueno es que sí que se percibe a través del cuerpo. Si tenemos una práctica en la que ahora podemos ir explicando qué métodos y qué cosas específicas nos pueden ayudar, pero si tenemos una práctica que no tiene que ser siempre la meditación, pueden ser muchas cosas, en la que prestamos atención a nuestro cuerpo, puede ser simplemente que tengamos la intención en el día de reconocer cuando tenemos tensión y saber que esa tensión no está diciendo algo, ¿vale? Ese estrés no está diciendo algo que es inconsciente y que no hace falta analizarlo mucho. Puedes ir a ver, en este contexto quería decir que sí, pero he dicho que no. Y eso es una manera en la que sabemos dónde está el límite del altruismo, porque a veces creemos que dar y dar y dar o decir que sí a todo nos hace reconocer como buenas personas, como personas que están conectadas a los demás, pero nos desconecta de la claridad de lo que es importante, porque a veces un no estar ahí, a veces dejar espacio al otro es el mayor acto de altruismo que podemos hacer a los demás. Y a veces eso no es coherente. En nuestra lógica o en nuestro propio pensamiento no es coherente. Y nuestras creencias sociales tampoco nos han ayudado a saber que reconocer el espacio de uno mismo o reconocer la necesidad también de darse a sí mismo no es egocéntrica, es todo lo contrario. Porque cuanto más tú eres honesto con lo que hay en ti y más sigues esa forma de darte a ti mismo, más puedes dar a los demás lo que es importante y de la mejor manera posible, que la capacidad que tú tengas. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, la idea es que, eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es muy sencillo y tiene que ver con esta presentación, algo que nos conecta con esto, ¿vale? Y luego iremos a ver ejemplos de el voluntariado. Por ejemplo, cuando cuando yo estaba haciendo esta presentación, si yo me enfocaba en la expectativa de lo que tenía que escribir o de la forma en la que lo tenía que escribir, mucho de mis miedos inconscientes, es decir, de mis miedos que tienen que ver con no ser suficientemente efectiva, no ser suficientemente tecnológica, quizá tener que intelectualizar mi presentación, ¿vale? Hacía, y yo esto lo notaba, que la tensión se generara en mi cuerpo y que no dejara que fluyera en mí lo mejor o lo que yo sé realmente que puedo dar y que puedo explicar, ¿no? Y cada vez que me enfoco en la forma o en la expectativa, realmente mi altruismo de lo que es importante dar para esta presentación colapsa, ¿vale? Entonces, no digo que la forma no sea importante, lo que digo es que la atención tiene que ir al contenido. Y el contenido muchas veces tiene que ver con la intención. ¿Qué es lo que yo quiero dar en este contexto? ¿Qué es lo que es importante en este contexto? Y ahí
uno se dirige y se calma o se abre, por decirlo de alguna manera, a poder expresar lo que es importante, porque el estrés que surge de la expectativa y que todo tiene que ver, no digo todo porque no me gusta decir connotaciones demasiado amplias, pero mucho tiene que ver con no creer que somos suficientes, ¿vale? Y con ese miedo a no ser suficiente. Entonces, cuando no nos vemos de una forma completa como seres humanos y nos vemos desde las expectativas sociales o las que tenemos con nosotros mismos, surgen miedos que nos bloquean para dar lo mejor de nosotros, ¿vale? Y ahí está el límite, que si no lo vemos, que si eso no lo trabajamos, yo creo que el altruismo muchas veces va dedicado a alimentar ese miedo y no a enfocarse en lo que es importante, ¿vale? Entonces eso nos puede ayudar a dirigir nuestra energía, nuestra capacidad y lo que podemos dar de una manera muy específica y determinada. Realmente que sea lo que toca, realmente que sea dar al otro porque me he dado a mí mismo el tiempo de despojarme de todas estas limitaciones, ¿vale? Y entonces, esto que tiene que ver con el voluntariado y cómo darnos cuenta de lo importante nos ayuda a ser altruistas, ¿vale? Vamos a ir a un ejemplo, el ejemplo de Marta, que me gustó mucho cuando al final de su presentación, en las preguntas que le hicieron, una de ellas era, ¿qué harías diferente la próxima vez si estuvieras en otra misión operando, ¿no? O como neurocirujana? Y su contestación me pareció que era una representación muy grande del trabajo consigo misma y de un dar a los demás de forma muy altruista. Y ahora lo analizamos un poquito para entenderlo. Ella dijo, la próxima vez operaría menos y dejaría que ellos se manejaran solos, aunque todo fuera más despacio. ¿Vale? En la explicación que he dado anteriormente, eh, hay dos cosas. Una, que ella podía seguir la expectativa de en España, pues ser una neurocirujana es ser eficaz, es operar todo lo que pueda, ¿no? Es hacerlo de esta manera. Ella podía dejarse llevar con la expectativa de que pues en nuestra cultura, en nuestro contexto, eh, hay ciertas cosas que hay que hacer cuando vas de voluntario, ¿no? Y entonces uno cuando está metido mucho en su cabeza y en la forma de hacer las cosas, muchas veces pierde el contexto o lo que es importante en ese momento, ¿no? Y ella yo creo que demuestra que ha hecho un trabajo muy grande porque es capaz de abrirse a ver que quizá lo que le incomoda a ella es lo que es adecuado para el contexto. Es decir, puede dejar ir esas expectativas para darse cuenta de que, aunque ella vaya a estar muy incómoda en quizá operar menos o ir despacio, ella confía y ha visto que, de alguna manera cuando ella va lento, cuando ella toma tiempo y deja la autonomía de los demás, quizá hay un aprendizaje mucho mayor. ¿Vale? Y para eso uno tiene que estar vulnerable a decir, mira, no sé, no sé qué es lo mejor, déjame ver, déjame sentirlo, déjame abrirme a notarlo, ¿vale? Y entonces esa vulnerabilidad de la incertidumbre de no saber, yo creo que es un requisito fundamental para poder utilizar el altruismo de una manera conectada y eficiente en contextos incluso en contextos diarios, pero en contextos muy complejos, la actitud del no saber y de abrirse a poder despojarse de estas creencias y notarlas cuando hay tensión en el cuerpo, cuando nos estructuramos demasiado, nos estresamos y nos bloqueamos, es muy importante, yo creo. ¿Vale? Y una forma de entender el altruismo, sé que hay muchas maneras, pero yo creo que si lo juntamos con ciertos valores también nos ayuda cuando tenemos que hacer una misión o tenemos que eh, poner la intención de cómo puedo ayudar más al otro en mi día, es el respeto de honrar la autonomía de los demás. Porque eso nos cuesta mucho incluirlo, pero el altruismo en realidad es respeto hacia el otro. Porque si no respeto
lo que el otro necesita o lo que yo necesito también, de alguna manera puedo tener ciertas ideas de cómo quiero ayudar, pero no va a ser la mejor, ¿vale? Entonces, el respeto de honrar la autonomía del otro, a pesar de que eso me incomode, eh, es una forma muy profunda, yo creo, de saber ayudar a los demás y ayudarse a uno mismo. Por ejemplo, Marta, en el ejemplo de Marta, la autonomía del otro, es decir, que los que aprenden de ella vayan más despacio y eso requiera más paciencia hacia su forma de estar, supone un menor estrés si recordamos la intención principal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a veces lo que nos parece que nos va a estresar más, ¿vale? En la forma de dar, si está relacionado con lo que he ido a entender cuál es mi intención, aunque requiera mucha más paciencia, aunque vaya a hacernos sentir frustración, muchas veces el estrés que el cuerpo siente es mucho menor. Es decir, mi forma de querer que las cosas sean de una manera se va a aflojar, mi forma de tensarme se va a aflojar, mi forma va a estar más abierta a confiar en que esto es lo adecuado, aunque visualmente o mentalmente no me lo crea mucho, ¿vale? Por ejemplo, yo con esto me he preguntado, ¿cuál es la intención realmente de un voluntariado en él? O sea, de un voluntario en él. No importa que sea médico, que sea psicólogo, que vaya al orfanato, no importa. No importa su rol. ¿Cuál sería la intención cuando alguien de NED va a dar ayuda? ¿Vale? Y creo que una intención que nos puede ayudar a prepararnos, por ejemplo, para el voluntariado, es saber que la intención más grande, y José me puede corregir, Mar me puede corregir o puede dar otro tipo de feedback, ¿vale? Es ayudar a que en el cuidado el otro sea autosuficiente. O sea, con el objetivo de NET, de intentar eh, informar, ¿no? A la gente que está allí, cómo operar médicamente, cómo ayudar a los niños, ¿no? Que están operados como padres. En realidad, la intención principal es que ellos vean o entiendan una manera de cuidarse a sí mismos que requiera o sea, o que genere un mayor bienestar para ellos, ¿no? Esa es la mayor intención. Y lo digo esto porque si recordamos la intención y no sabemos qué es lo adecuado en el momento para dar, muchas veces lo que va a desbloquear todas esas expectativas que tenemos o los estreses internos que quizá no reconocemos es volver a preguntarnos cuál es la intención que tengo aquí, ¿vale? Para que te dé claridad, para saber cuál es la respuesta. Porque a veces la respuesta no es operar más o menos, tiene que ver con lo que realmente has notado en el momento y te has dado cuenta que ellos en ese momento se nutren que de esa manera ellos se hacen más independientes, ¿vale? Entonces, como hemos visto, el estrés interno vendría, pues, por ejemplo, en el ejemplo de Marta, de no hacer lo que creo que es adecuado, sin cuestionarlo, ¿vale? Es decir, si tú crees una cosa pero no la cuestionas cuando estás ahí o en tu día a día, no hace falta que sea una situación extrema, eso nos genera estrés, porque muchas veces nos relacionamos con nuestra mente y nuestras ideas como si eso fuera la única realidad, pero no nos hemos acostumbrado a ver los pensamientos separados de nosotros mismos, ¿vale? Pero eso es para otra charla. Entonces, la idea es que nos cuestionemos si esto es adecuado o no es adecuado, si mi manera de hacerlo o de ver es lo que toca en el momento, ¿vale? Y, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? Que ella a lo mejor podría tener la expectativa de lo que en España se ve como un médico o como un psicólogo eficaz o de la inseguridad de no verme como suficiente, que no estoy haciendo lo suficiente desde mi mente, ¿vale? Pero en realidad hay que saber si desde el corazón uno siente eso, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, y Majo también representó en la sesión anterior, el estrés es la sensación interna de que mis recursos no son suficientes o adecuados para sentirme seguro ante las demandas del entorno, ¿vale? Y a veces las demandas del entorno no las sabemos, no las conocemos.
Entonces, una manera de reducir el estrés en esa situación para poder dar lo mejor es volver a la intención. ¿Es mi intención suficiente? Es decir, por ejemplo, haciendo esta presentación, ¿es mi intención suficiente? ¿Lo que quiero dar a conocer es suficiente? ¿Está conectado con lo que es importante, sí o no? Pues si es sí, pues uno las expectativas puede dejar que, o sea, puede empezar a confiar o cultivar esa confianza, ¿vale? Entonces aquí hay una diferencia y es que las emociones intensas nos ayudan a reconocer que una situación es injusta, ¿no? Entonces, a veces no es cuestión de no estar estresado o de no sentir el estrés, es de saber cuándo el estrés me regula o me desregula, ¿vale? Porque aquí la idea no es que no estemos estresados, el estrés, como también dijo Majo, es también beneficioso y biológicamente adecuado. ¿Vale? Entonces, no es cuestión de eliminar todo el estrés, porque el estrés nos motiva y nos genera energía para actuar, pero es saber cuándo está desregulado y cuándo no estamos viendo con claridad, ¿no? Entonces, las emociones intensas a veces nos hacen reconocer que esto es injusto y tengo que hacer algo ante esto, y gracias a esa emoción puedo ayudar a hablar algo que me costaría decir, ¿no? O a poner un límite que no podría poner si no tuviera esa energía intensa. Pero cuando tenemos que ver, cuando el estado es crónico o desregulado, muchas veces nos lleva a un punto en el que eh, nos divide con el otro. Es decir, que moralmente a veces nos creemos que sabemos más porque mi incomodidad de querer cambiar la situación es tan alta, ¿vale? O tan crónica, que a veces nos confunde y nos hace que nos creamos moralmente superiores al otro, sea en el contexto de África o sea en un contexto con tus relaciones habituales en familia o en el día a día, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando para entender dónde está el límite del altruismo, ¿vale? Y eso quiere decir el límite en el que me pongo en un precipicio en el que ya dar más o creer que estoy dando eh, lo adecuado me hace que me haga daño a mí mismo o me desconecta del otro, es cuando sabemos que ese dar no está siendo el que toca o el que es adecuado. Es decir, igual que esta presentación que se llama Conecta, ¿no? Cuando el límite, cuando el altruismo genera un límite es cuando me desconecta del otro o me desconecta de mí mismo, porque nos incluimos a nosotros mismos como el otro. En la definición de altruismo, como hemos visto antes, solo dice alter, ¿no? Y otro, pero el otro también es uno mismo, porque también somos seres humanos y si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos, yo digo, nadie te va a ayudar a ti mismo. Igual que tú no puedes dormir por tu hija, decir 8 horas para mí y 8 horas para mi hija, ¿no? La naturaleza no funciona así. O sea, nos encantaría cuando nuestros hijos no duermen que pudiéramos apretar un botón y darnos 8 horas, pero no podemos, ¿no? Pues lo mismo es con el tema de ayudarnos también, ¿vale? La naturaleza funciona en que yo vivo mi cuerpo, yo vivo mi mente y esta es mi propia casa. Y si yo no la cuido, por mucho que espere que los demás la cuiden, no va a ser suficiente nunca, ¿vale? Por eso la idea del límite es que cuando me desconecto de mí mismo, cuando estoy al límite con que mi bienestar se ha ido del centro, ¿vale? Pero mi bienestar quiere decir que estoy en un estado en el que puedo dar lo mejor de mí, ¿vale? No nos confundamos que tiene que ver con mi bienestar de, no, todo para mí y que yo esté tranquilito y ya está, no, tiene que ver con que yo estoy en un estado en el que puedo dar lo mejor de mí. Cuando eso se desconecta o me desconecto de la visión del otro, es decir, lo juzgo, lo menosprecio o lo avergüenzo o siento que yo estoy en un sitio superior, es cuando empiezo a ver la realidad desde un límite que tiene que ver con el estrés. Porque si nos desconectamos del otro, es que algo está pasando, ¿vale? Porque la idea es que, de alguna manera, cuando nos conectamos con la idea de ser humanos y de bajar a ver al otro como un ser humano y ya está, que eso es
lo más complejo, pero al mismo tiempo lo más simple, es cuando empezamos a entender, yo creo que, que es lo importante. ¿Vale? Y aquí, como he dicho, hay varios pasos, lo vuelvo a repetir, pero la percepción corporal es muy importante, ¿vale? Cuando empezamos a notar en el cuerpo ciertas señales, podemos preguntarnos cuál es mi intención en este momento, tener claridad, ¿vale? Y luego recordar o reconocer nuestras tendencias automáticas. Yo ya sé que aquí específicamente viene mi tensión cuando me voy del centro, es decir, cuando intento dar demasiado hasta el punto de que no es necesario. O sea, es decir, cuando sé que digo a todo que sí y no me he permitido decir que no, ahí es cuando, por ejemplo, en mi cuerpo empieza la tensión, porque estoy rozando el límite del que tiene que ver con incluirme a mí también. Y no como una forma egocéntrica, sino como una forma de poder cultivar lo que necesito para luego dar a los demás, ¿vale? Entonces, yo ya reconozco ciertas tendencias mías y entonces a través de mi cuerpo sé, vale, hoy luego puedo reflexionar, ¿qué es lo que me ha pasado? ¿En qué contexto no he podido decir? O sea, no es que no he podido, es que no me he permitido decir que no y en realidad lo tenía que haber hecho. ¿Y por qué? Por miedo a qué. Entonces, es una tendencia que se repite. O sea, y tenemos muchas, pero cada vez, si eres amiga de tu tendencia, por decirlo de alguna manera, si eres amiga de esa parte de ti, te puedes liberar. Y puedes agradecer a tu cuerpo el dolor, porque de alguna manera se ve como ese amigo que te dice la verdad que tú no has podido escuchar. Dices, gracias por decirme algo tan incómodo. Y eh, hay un ejemplo que de la diversidad de pacientes o de la diversidad cultural y ya resumo, ¿vale? Para que haya tiempo para las preguntas. Y es que muchas veces cuando un paciente entra en consulta, y esto es a nivel personal, yo no estoy preparada para conocer intelectualmente la vida de todos los demás, ¿vale? Y poder analizarla al punto de que sé que, o sea, estoy preparada para saber responder a todas las diversidades de vida o de complejidades que ha tenido la gente, ¿vale? Pero para mí eso no es lo importante, porque si el paciente que entra tiene una vida completamente diferente a la mía o a lo que he escuchado o lo que he entendido o conocido, pero yo lo veo de base como ser humano, yo empiezo a ver un ser humano ahí y me conecto desde esa base y empiezo a entender que es otra persona y como yo me conozco e intento saber cómo funciona mi mente y cómo funciona mi cuerpo, puedo trasladarlo al otro también. ¿Vale? No importa cómo sea su forma o su contexto, porque es ir a la base, es decir, no olvidarnos que en la complejidad algo muy sencillo es humanizar nuestra perspectiva, es decir, ¿quién somos? O sea, cuando estamos tensos, cuando toda nuestra expectativa o cuando no sabemos, sabemos que en África son seres humanos, sabemos que en España son seres humanos, es decir, la diversidad cultural puede ser muy diferente, no podemos entender muchas nociones que se nos escapan, el no saber a veces no es necesario. Lo que sí que sabemos es que lo que sí que tenemos claro es que el otro es un ser humano. Y si vamos desde esa confianza, yo creo que la forma de ayudar va a estar mucho más clara, porque uno se va a relajar y va a confiar en que uno puede dar lo que puede dar, sabiendo que el otro es un ser humano. No nos confundamos, porque si no, eh, hacemos complejo lo que puede ser más sencillo, ¿vale? Y, y nos desconecta, sobre todo es que nos desconecta. Entonces, otra definición es el altruismo, es disolver nuestra manera de ver el mundo para confiar en abrirse a notar lo que es importante. Es decir, es bajar a la intuición también. Cuando esas expectativas un poco se van, me conecto con la humanidad del otro, voy teniendo las ideas más claras porque estoy abierto a escuchar lo que me viene a nivel físico y mental y a nivel del otro, ¿vale?
Entonces, es estar dispuestos a aceptar que la realidad puede ser diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y a veces no hace falta mucha terapizar o analizar cosas que son complejas y que no llegamos a entender. A veces hace falta un señor como el que tuvo Majo. En su ejemplo, el último ejemplo que Majo dio en su presentación me pareció que fue una anécdota tan bonita con el hombre que te enseñó el árbol, ¿verdad? Majo estaba en África y tuvo una experiencia estresante, ¿no? Y el Señor le sacó y le dijo, mira, Majo, mira el árbol. O sea, mira el árbol y de alguna manera lo he intentado analizar, he intentado... mm, ser consciente de qué podía significar eso. Y, y, y parte de lo que nos puede ayudar, que me conecta con esa experiencia, es esa mirada de asombro, de ir más allá de la complejidad de lo que a veces nos bloquea, ¿no? Y como hemos dicho, eh, el tener una mente abierta, curiosa a percibir la base de lo que es importante, igual que cuando veo al otro, veo a un ser humano, cuando veo a un árbol, veo la naturaleza y no me separo de esa realidad, ¿no? Entonces, es la enseñanza de mirar más allá de lo que está delante de nosotros, de lo que observo, que puede ser doloroso o puede ser que no lleguemos a entender el porqué, pero cultivar el ojo compasivo o expandir nuestra mirada hacia el asombro y la curiosidad puede ser algo que nos ayude a dar mejor a los demás. Es decir, si solo se te queda una cosa en la charla de hoy, para mí sería una manera de poder entender el altruismo mejor es el cultivar el asombro, es decir, que por la mañana tengamos la intención de cómo me voy a asombrar hoy o cómo voy a estar curiosa con lo que es diferente en mi día, ¿vale? Y al final del día poder contemplarlo y a lo mejor escribir 5 cosas en las que te has asombrado hoy, a pesar de que el día ha sido como completamente habitual o muy rutinario. Porque si cultivamos el asombro en la rutina, en lo que es sencillo, luego en lo que es complejo podemos abrirnos mejor a sostenernos, a mirarlo de otra manera, a poder abrir el corazón. Y es ahí donde yo creo que nos podemos dar mejor a nosotros mismos y a los demás. Y para finalizar, perdona que he ido al límite, para finalizar quería simplemente leer este poema que creo que eh, describe muy bien lo que por lo menos he intentado o quería intentar explicar. Y es en inglés, pero lo voy a leer igualmente, ¿vale? Es de una poeta que se llama Mary Oliver y dice, You don't want to hear the story of my life. And anyway, I don't want to tell it. I want to listen to the enormous waterfalls of the sun. And anyway, it's the same old story. A few people just trying, one way or another, to survive. Mostly, I want to be kind. Y nada, muchas gracias por esta oportunidad y por el tiempo.